mañana con 43 minutos, atentos también al siguiente tema de conversación, que siempre es muy interesante hablar, conocer más, por ejemplo, de qué es lo que es el TEA. Vamos a hablar precisamente acá con Juan Rojas Jara, él es fonoaudiólogo, especialista en TEA, y Leslie Vega Muñoz, ella es fundadora precisamente de la Fundación Pro Innovación Social, para que también nos cuente sobre cómo abordar la desregularización emocional de niños y niñas con TEA. ¿Cómo están? Buenos días. Hola Paola, muy buenos días. Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, gracias por estar acá nuevamente porque, claro, hoy día más que nunca estamos hablando de autismo. Cada vez son más las familias que son diagnosticadas con ha pasado de trastorno, condición, pero cada vez vamos aprendiendo más. Pero sin duda que el tema de las emociones, del control de las emociones, nos aplica a todo finalmente, exacto, pero los niños con TEA precisamente es mucho mayor. Para que nos cuentes un poquitito cómo viene esa relación entre las emociones y el diagnóstico de TEA. Bueno Luis, mira, principalmente lo que nosotros buscamos como fundación es llevar mucha información a la ciudadanía, no tan solo las familias azules como nosotros les llamamos, sino que la comunidad en general, porque sin información no hay inclusión. Y en este momento nosotros estamos y realizamos nuestra primera feria informativa aquí en la Plaza de Concepción, y también en estos momentos nos encontramos realizando talleres que van dirigidos a todas las personas que requieran mayor aprendizaje en relación a cómo abordar la desregulación en los contextos educativos. Y como tú bien dices, la desregulación no es tan solo de los niños que obviamente presentan la condición del espectro autista, sino que cualquier niño que no sepa regular sus emociones, tú puedes tener un desborde de aquella y que afecta obviamente a él principalmente y al entorno, que obviamente se ve obstaculizado para el aprendizaje y la armonía que se requiere para obtener justamente un ambiente propicio para la enseñanza. Entonces, hoy día visitamos principalmente con Juan, quien es experto y quien te puede profundizar un poco más en relación a este taller que nosotros vamos a desarrollar el 26 de abril y que tiene como foco justamente a toda la comunidad, principalmente a las personas quienes trabajan con niños del espectro, como también niños que pueden desregularse dentro del contexto educativo. Entonces, Juan es quien te puede entregar mucha más información en relación a estos tips que nosotros como docentes podemos nosotros abordar para justamente resguardar de que la desregulación, prevenirla, aunque no todo es preventivo dentro de los contextos, esto es algo que puede, pero entenderla y saber cómo enfrentar estos momentos para tener una ayuda efectiva ante estas situaciones. Y aquí viene su rol como fonoaudiólogo, ¿cierto? Exacto. ¿Cómo se aborda todo este tema? Hay que ver bien todos los aspectos del trastorno del espectro autista y, como tú dices, ha cambiado como esto, si es un trastorno o no. Sí. Lo que tenemos que tener claro que es una condición, ¿ya? Y esta condición afecta la interacción social, cómo se desenvuelve socialmente, los intereses restringidos repetitivos, temas sensoriales. Entonces, desde ahí parte una base de cómo responden a ciertos estímulos, a ciertas situaciones. Entonces, como ustedes han visto, han entrevistado a otras familias, agrupaciones, hay muchas veces que pasan conductas que son inadecuadas, por decirlo así, por algún estímulo. Por ejemplo, el ruido. El ruido me molesta tanto que llega a un punto que no lo soporto más y me estreso. Y puedo salir corriendo, puedo estresarme, alguna sensación, alguna textura. Cuando hay mucho grupo, mucha gente, puede que me moleste y puedo que responda de una forma inadecuada. Eso es una desregulación. Pero como tú dices, una desregulación a todos nos pasa. Es cómo nosotros manejamos esas situaciones. Pero una persona dentro de la condición que le cuesta identificar muchas veces sus emociones, en especial cuando son pequeños, ¿cómo manejo estas emociones si ni siquiera sé yo lo que pasa? No, es increíble cómo han cambiado los tiempos. ¿Te acuerdan que antes nos dejaban solos llorando en el supermercado o en la calle? Ya, yo me voy. Y los niños también se asustan porque no conocen obviamente esa realidad o piensan que finalmente los están dejando solos. Y hemos ido aprendiendo desde ahí, desde la generalidad. Pero claro, si nos vamos a la particularidad, también está el concepto de poder entender. A lo mejor no vamos a saber cómo controlar, pero a lo mejor un compañero va a saber que ese niño, por ejemplo, si yo le quito, no sé, algo que para él es significativo, poniéndome ese ejemplo, si le muevo algo en su escritorio, a lo mejor, que él es muy metódico, se va a desregular también. Para entender dentro del contexto de respetar esos espacios. Porque claro, hoy día conocemos mucho el tema de los ruidos, pero también en el día a día de ellos. ¿Cómo también entender
eso, que una acción de algún niño sin querer puede generar también alguna desregulación. Sí, eso es lo principal, porque dice el tema principal, entender. Porque la condición de espectro autista, que una de las partes del diagnóstico es el espectro. Todos somos diferentes y los que tienen el diagnóstico son realmente diferentes. O sea, algunos que les gusta el orden específicamente, en donde le puedes cambiar el orden, pero no se estresan tanto, pero otros sí, otros los molesta, que le saquen las cosas sin permiso, estas actividades de los colegios de repente que pasan de la nada y no están listos para eso. Siempre saber prevenir, saber qué hacer antes de la desregulación, en el momento y después de la desregulación, porque no queremos aislarlos, porque nunca... Pensar que nunca van a pasar las cosas es un error. Siempre tenemos que pensar en la vida cotidiana, y en la vida cotidiana siempre es que hay un taco, se cambiaron las calles, no siempre me voy por aquí. Entonces, que el niño, el adolescente o el adulto esté listo para que cuando esto pase, estar listo, tener la herramienta. Y como abril es el mes de la concientización, crear conciencia. Porque no es solo hablar un día del TEA y nada más, sino todos los días que los compañeros puedan entender esta condición, los profesores, y desde ahí crear una conciencia. Porque de regulación a lo mejor no vamos a evitar siempre, pero cuando pase, no decir como, oh, ¿qué pasó aquí? O en el supermercado que un niño esté llorando, van a decir, oh, qué malcriado. O rétenlo, no hay orden. Y los papás ahora tienen miedo de poner como un orden porque están todos grabando. Entonces eso es complicado hasta que el papá le dice, oh, es que tiene autismo. Y ahí cambia como la emoción, como, oh, pobrecito, y vamos por emociones que no tienen que estar aquí. Y ahí donde cumple un rol fundamental, me imagino, la fundación. Exacto. Bueno, nosotros principalmente, el primer hito de la conformación de esta fundación es poder entregar información a los papás. A los papás en primer lugar. Y a toda la comunidad educativa, quienes son quienes reciben, y que para conseguir la inclusión obviamente primero debemos conocer en particular a cada uno de los niños que recibimos. No basta tan solo con conocer el trastorno del espectro autista, porque ahí tú encuentras las generalidades. Tú necesitas conocer a este niño y sus características. Cada caso. En cada caso. Y por eso el match que permite un éxito para enfrentarlo es que tú conozcas también a las familias. Solamente la familia es la experta en la que el niño te puede dar todos los tips que tú requieres como educadora para poder entender a este niño y adecuar tus estrategias directamente a esas características. Sí, es súper interesante hoy día lo que está pasando en los cursos, en los grupos de curso también, que no solamente mandan memes. El otro día, por ejemplo, hablábamos con una familia celíaca, donde ellos, cuando llegaron por primera vez al curso, la mamá tomó la decisión de enviarles un mensaje a todos los papás: hoy mi hija tiene celiaquía, no puede comer estas cosas, para que, no sé, se lo eviten a lo mejor enviarlos con sus hijos, porque sabemos que los hijos intercambian comida. Exacto. Entonces, para que tengan ojo que hay una persona en este curso que tiene problemas. Y ellos lo consideraron, por ejemplo, cuando hacen cumpleaños, en vez de separarla, le hacen cosas. Exacto. O le llevan cosas especiales. O convivencias escolares. Exactamente, se considera. Me imagino que también puede ser una linda estrategia eso, en poder mandarle un mensaje: oye, mi hijo está diagnosticado con TEA, le molestan estas cosas, los desregula estas cosas, ojo con esto, para que los niños también lo tengan en consideración y los papás también. Exactamente. Puede ser una buena estrategia, ¿ya? Porque si queremos crear conciencia de la condición de espectro autista, tenemos que informar que algún familiar, hijo, tiene la condición, ¿ya? Y eso es muy valorable, porque así vamos a conocer cómo cada uno es diferente, pero sí hay que poner la diferencia en cuando se solicita como una credencial para decir, oh, este niño tiene autismo o no. Por ejemplo, en las filas, en los estacionamientos, en los supermercados, si ya le piden como una credencial, estamos discriminando, por decirlo así. Porque a algunos chiquillos no se les nota, entre comillas, pero no podemos cuestionarlo. Claro. ¿Ya? Claro. Pero a nivel de colegio sí, claro. Porque está inserto ahí, es su nivel social máximo, entonces eso es muy bueno. Y algo muy importante a nivel como educacional, porque siempre nos referimos como a niños con autismo que son chiquititos, pero hay adolescentes y más grandes que están en trabajos también, adultos y en las universidades. Y la semana pasada pasó un caso de una chiquilla que se suicidó por el estrés que tenía en el internado, y esto igual pasa a los chiquillos que tienen la condición de espectro autista, universitarios que los reprueban porque no miran a los ojos, no tienen mucha interacción social. Entonces, profesores que deberían saber esto, y a nivel universitario deberían saberlo, porque el estrés que les genera es muy complicado.
Aquí hablamos de los niños que tienen una desregulación emocional conductual, pero cuando son más grandes igual tienen una desregulación. Pero hay temas de ánimo, trastornos depresivos, alimenticios, no están adaptados a nivel social y eso es más complicado. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico de espectro autista no es solo de niños, sino van creciendo y en cada ámbito de la vida puede afectar algo. Y según estaba mirando las estadísticas, 1 de cada 40 personas presenta síntomas TEA. Exacto. 1 de cada 41 personas es la prevalencia que nosotros tenemos a nivel nacional, con datos que nos da la OMS y que afectan aproximadamente a 18.000 familias en relación a cuáles son los que acogen a los niños que tienen el espectro. ¿Ya? Bueno, nosotros también en relación al taller que queremos realizar, es un taller que le llamamos curso-taller. ¿A qué se refiere aquello? Nosotros tenemos un gran espectro que podemos ver de especialización o de conocimiento en relación al espectro autista, pero nosotros la diferencia que tenemos es que este taller es expositivo, pero a su vez también tú puedes plantear todas tus dudas que tienes, porque uno de los factores que está incidiendo en la inclusión de los niños con trastorno del espectro autista es justamente el cómo reconozco sus características particulares para incluirlo en el contexto educativo. Entonces, la prevalencia es tan alta que después de pandemia, anteriormente nosotros teníamos 1 niño, 2 niños dentro del establecimiento educativo. Ahora tú llegas a tener 5 a 6 niños por curso. Entonces, nosotros ponemos a disposición estos talleres para que aquel profesional que está interesado en fortalecer sus prácticas educativas, que sean más inclusivas, tener este espacio donde pueda también dar a conocer todos aquellos temores, todos aquellos mitos, porque hay muchos mitos también que circundan al trastorno del espectro autista. Entonces, damos ese tiempo. Este taller dura 4 horas, divididas en 2 días, donde 1 hora y media es específicamente para escuchar en relación a lo que dice la teoría y la experiencia que tiene nuestro especialista Juan, pero también tenemos media hora para poder exponer todas aquellas atenciones, dudas que se suscitan justamente en los contextos educativos. ¿Y a qué profesionales va dirigido? Va dirigido a todos los profesionales, fonoaudiólogos, psicólogos del establecimiento, profesores de diferencia, profesores de aula, docentes directivos, a todos aquellos funcionarios de la educación que quieran concretar la inclusión dentro de sus salas de clases. Sí, Juan, bueno, Leslie está involucrada 100% en todo esto, no sé si dentro de lo familiar tú, pero sí por lo menos en lo profesional te dedicas a esto y tienes esa mirada desde fuera y claro, hay muchas aprensiones que van teniendo los papás frente a todo este tipo de situaciones y si bien ellos conocen mucho a sus hijos, lo que los regula, lo que no, lo que los afecta, lo que no, ellos tienen un desgaste mental importante. Por todo lo que significa, si finalmente tampoco bueno, de hecho no es fácil lidiar con un niño o con un adolescente, más aún cuando hay situaciones que obviamente se complejiza mucho más, sobre todo el día a día. ¿Cómo se trabaja con los papás también desde ahí? En ellos, porque ellos conocen perfectamente a sus hijos. Vuelvo a insistir, en lo que les afecta, lo que no, y eso a través de la experiencia lo transmiten a otras personas. Pero el desgaste mental que tienen ellos precisamente no es fácil. ¿Cómo se trabaja ahí también? Sí, los papás vienen de una seguidilla de diagnósticos, empiezan por esa parte, que no tienen un diagnóstico confirmado, entonces empiezan a ver cosas, se sienten muy culpables. Y ellos no tienen la culpa de no saber de la condición porque no son profesionales. Entonces ya vienen con un desgaste en el diagnóstico. Después cuando lo reciben, para muchos es como liberador, pero para otros es angustiante, como esa palabra, ¿qué va a hacer cuando yo no estoy? La preocupación La como preocupación, papá o mamá. sí, en el colegio le van a hacer bullying, no se comunica muy bien, ¿qué va a hacer cuando trabaje? Entonces son muchas preocupaciones. Sí. Una de lo importante es no cuestionar familiares o cuidadores de personas con trastorno espectro autista, independiente de la funcionalidad. Siempre vemos a las personas con TEA que son muy inteligentes, son muy hábiles en unas cosas, pero nos olvidamos del TEA más severo, más complicado, y todo en sí tiene una complicación. ¿Por qué? Algunos necesitan medicamentos, algunos no duermen en las noches, y los papás tienen que estar ahí. Algunos no comen todo, tienen una selectividad alimenticia, y para un papá que un hijo no coma es preocupante. Sí. No tengo lenguaje. Entonces mi hijo, ¿cómo sé si mi hijo le duele algo? ¿Cómo me comunico ¿Cómo me comunico con él? De repente está contento y empieza a gritar de la nada. Y eso ellos tienen que aprender primero. Los profesionales, antes de
de trabajar con los niños, los adolescentes, primero tienen que trabajar con la familia. Sí, Leli, ¿qué haces tú particularmente cuando querés mandar todo a la punta del cerro? Porque eso es parte de lo que se siente. Y lo hemos hablado muchas veces y no hay que sentirse culpable con aquello. De ahí a que tomen la decisión es otra cosa, pero la sensación de, oh, ya estoy saturado, quiero mandar todo a la punta del cerro. Un cansancio, que eso es un ¿Cómo lo haces tú en particular y cómo tratas de apoyar de esa manera a quienes integran la fundación? Exacto. Personalmente todos sentimos exactamente lo mismo, que quieres que el mundo se apague y te aíslas para poder respirar y volver a tomar tu centro, ¿cierto? Pero habemos mamás que no pueden desconectarse, hay que seguir echándole para adelante. Y es tan potente el mensaje cuando tú escuchas a una mamá de un niño con trastorno del espectro autista, que teníamos una reunión, una mujer muy clever, en un ámbito laboral muy potente, y estábamos justamente teniendo esta conversación. Me dice, mi hijo tiene 15 años. Y el mensaje que todos me dan es como, ay, pero tu hijo es por nombrar que tiene TEA, porque ni se le nota. Pero nadie sabe esa contención que ella le da emocional detrás para que este niño se pare con éxito frente a la vida. Pero cuando este niño llega a su casa, tiene unos niveles de estrés tan altos que el niño no come, no duerme. Entonces, ¿quién está velando su sueño toda la noche? Es esta mamá. ¿Y qué nos dice la teoría? Todos nosotros pasamos por momentos de estrés. Estrés, que queremos relajarnos, desconectarnos, tener un momento de vacación para nosotros mismos. Los padres que tienen un niño con la condición del espectro autista sufren de distrés. El distrés es un estrés a nivel clínico, que lo que hace es enfermar tu cuerpo. Tu sistema inmune se empieza a ver afectado. Y tan fuerte es que una mamá azul, tiene un promedio de vida de entre 55 a 60 años. Ese es el promedio de vida. Producto del mismo estrés, porque lo va somatizando y empieza a afectar tu sistema inmune. ¿Y qué es lo que sucede? De que esta madre, que es el cordón, por así decirlo, de vida con este niño, que se socializa y ve el mundo a través de los ojos de esta madre, cuando esta mamá se va, pierde todo propósito. Entonces, por eso que las tasas de suicidio de una persona autista son muy altas y son temas tabú que no se hablan. Hasta el momento nosotros como fundación estamos muy felices de la promulgación de la ley TEA. Pero la ley TEA se focaliza principalmente en la persona, pero los cuidadores todavía están invisibilizados. ¿Qué pasa con la pareja? Mira, es tan potente cuando la relación familiar encuentra la respuesta final, como bien decía Juan, donde tú vas transitando por un montón de diagnósticos, que cuando ya se sabe cuál es el diagnóstico de tu hijo, el trastorno del espectro autista, a diferencia de otro tipo de condiciones, como por ejemplo el síndrome de Down, es muy fuerte decir discapacidad, no sé si Juan me puede ayudar acá a decirlo de otra manera, pero el TEA no es asociado a una discapacidad. Ya, eso son otro tipo de factores que influyen cuando va asociado a algo cognitivo. Pero el camino es tan disparejo que va a tener distintas ramas en relación a qué es lo que va a ser capaz de lograr mi hijo, que ese estrés se transmite al núcleo familiar y más del 80% de las familias terminan separándose. Entonces, también la teoría es potente, hay mucho de análisis, de poder revisar, y por sobre todo nosotros en Chile estamos al debe en investigaciones propias, porque todo lo que nosotros manejamos en estos momentos es lo que dice la teoría, pero extranjera. Nosotros siempre estamos trasladando información de Estados Unidos, Colombia y México, que va mucho más avanzado que Chile. Nosotros incluso como país no sabemos cuál es el número total de personas autistas que tenemos. Entonces, son varias informaciones que las vamos extrapolando y que también en base a la experiencia de lo que se va trabajando, nosotros somos capaces de entregar información a las familias. Cómo apoyarlas, cómo contenerlas, ese es el gran desafío que tiene nuestro país. ¿Cómo apoyamos a una familia cuando recibe el diagnóstico? Porque lo principal que tú te vas a encontrar con esta familia es que te van a decir, me entregaron el diagnóstico, pero no sé qué viene ahora. No sé qué hacer, me siento abandonada, siento que
toma, tú haz lo que puedas. Ahí tienes el diagnóstico. Ahí tiene el diagnóstico, busca el camino, busca la ruta. Pero el diagnóstico necesita de un apoyo multidisciplinario, donde cuando te entregan lo que tiene tu hijo, que exista un psicólogo que te guíe, te oriente, que exista un neurólogo que te entregue el alineamiento, pero necesitas de la contención, una trabajadora social, quien te apoye, que te diga cuál es la ruta a seguir. Que no sea una entrega tan fría, porque finalmente el desconocimiento genera pánico y el pánico genera estrés y finalmente las familias se ven afectadas en el núcleo interno, digamos, y se debilita y finalmente se termina por quebrar. Claro, y allá también hacen talleres, digamos, a los papás, a los cuidadores. Sí, mira, nosotros en esto para orientarlos. Los talleres principalmente hemos hecho ferias, hacemos este tipo de talleres. Ahora se viene un taller de justamente de alimentación con una nutricionista que va a ayudar, porque un estrés grande, tal como lo decía Juan, es cuando mi hijo deja de comer. ¿Cómo lo puedo suplementar en relación a que sé que hay nutrientes que no lo está tomando porque no le molestan las texturas, le molestan los olores? Entonces, ¿cómo poder abordarlo? Nosotros lo vamos a trabajar con una nutricionista. También tenemos desde la otra parte legal, tenemos una abogada, que también es un taller que se viene para poder dar los lineamientos. ¿Qué hacer cuando de manera unilateral el establecimiento reduce jornada? Sí. ¿Qué puedo hacer cuando mi hijo me dice, es que sabes que no hay cupo PIE, por lo tanto no hay matrícula? ¿Qué hacer en esas instancias? Sí, es todo un tema que por supuesto se crea a través de esta fundación. Ahí aparece el número para que ustedes también se contacten. Aparecen estos talleres para ayudar a las comunidades. Si usted sabe o obviamente quiere ser parte de ellos, comuníquese a través de obviamente las redes sociales, y aparece el WhatsApp más 56 974 85 5583. Importante que todas las comunidades vayamos conociendo obviamente estas situaciones para poder abordarla de mejor manera. Así que gracias a ambos por estar acá. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Muchas gracias. Interesantísimo el tema que acabamos de abordar. Consultas por el Instagram directamente, que ya me están hablando. Bien, bueno, qué bueno, entonces qué bueno. pueden directamente ahí hacer todas sus consultas para nosotros entregarles todos aquellos aspectos en relación a este taller. Saludos también a todos los niños, niñas, gracias. familias ahí de la Fundación también. Muchas gracias. Un abrazo para ustedes. 11 de la mañana con 5 minutitos, nos vamos a separar. Pausa comercial.